Es un placer para mí presentar a un keynote speaker como David Rubenstein, fundador y co-executive chairman de The Carlyle Group, una de las firmas de inversión privadas más grandes y exitosas del mundo. El señor Rubenstein cofundó la firma en 1987. Desde entonces, Carlyle se ha convertido en una firma que administra más de 221 billones de dólares en más de 31 oficinas alrededor del mundo. David, es un honor tenerte aquí con nosotros. Por favor, comienza. Es un placer estar aquí. Lamento no poder estar allí en persona. Como saben, he visitado su país muchas veces y lo he disfrutado mucho, pero obviamente por el virus es difícil hacer eso ahora, pero tan pronto como el virus termine y si me invitan a asistir a una futura conferencia en persona, estaré feliz de hacerlo. Siempre serás invitado. Permítame hablar de 3 temas primero y luego responderé las preguntas. Los 3 temas que me gustaría abordar son las elecciones de Estados Unidos. 2, la economía general en los Estados Unidos y en todo el mundo, y el entorno de inversión relacionado y asociado con esto, y el capital privado. Permítame intentar dividir cada uno de esos temas en la misma cantidad de tiempo y aclararlo más o menos en unos 10 minutos. Empecemos con las elecciones de Estados Unidos. Se acabaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. No hay posibilidad en el mundo de que se anulen los resultados de estas elecciones. Puede que haya algún esfuerzo para hacerlo, pero no hay una forma en que esto realmente suceda. Entonces, lo que sucederá es que el actual presidente de Estados Unidos dejará su cargo el 20 de enero. El nuevo presidente estará juramentado en esa fecha. Esto no se vuelve oficial en su sistema hasta principios de enero, cuando los votos oficiales son contados. Pero sabemos cómo va a resultar. Las elecciones han sido sorprendentes de muchas formas. 1. Nunca hemos elegido un presidente de Estados Unidos que tenga 78 años, la persona mayor jamás elegida como presidente. Número 2, Joe Biden no era considerado un candidato muy probable por su edad y porque había muchos otros candidatos atractivos. También muy interesantes porque Donald Trump, aunque tenía muchos problemas, tuvo una investigación durante 2 años, fue acusado de vivir por la pandemia, estamos en una recesión y tenía muchos otros cargos en su contra. Aún así logró obtener 71 millones de votos, más que nadie en la historia de nuestro país, excepto pues Joe Biden, que tiene alrededor de 76 millones de votos. Entonces, obviamente Donald Trump es bastante popular en algunos segmentos de los Estados Unidos. No tengo duda en mi mente que si no hubiese pandemia, Donald Trump habría ganado de manera abrumadora. Y no tengo duda de que alguien distinto a Joe Biden, que es un candidato moderado, hubiera sido nominado. Donald Trump también hubiese ganado. La situación en la que nos encontramos ahora es algo vergonzosa. Intentamos ser un modelo para la democracia en todo el mundo y sin embargo tenemos una situación en la que el actual presidente no admite la derrota, pero creo que eso sucederá en un futuro no muy lejano, o al menos procederemos con la transición, ya sea que Donald Trump lo admita, que admita la pérdida o no, no está claro, pero creo que la transición va a continuar el 20 de enero. Joe Biden y su equipo estarán informados y listos para comenzar. Una de las preguntas que ha surgido es esta. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Trabajé en la Casa Blanca con el presidente Carter cuando perdió en el 80, regresó a su casa en Georgia. Aunque hizo muchas cosas buenas en el mundo, la gran medida es que mantuvo la margen política y sucedió con General Ford y George Herbert Walker Bush y otros presidentes que también perdieron las elecciones en su segundo término. No creo que suceda con Donald Trump, aunque tiene 74 años, es 4 años menor que Joe Biden. Y creo que Donald Trump, con 72 millones de seguidores y 72 millones de seguidores en Twitter, tiene una reserva de apoyo en Estados Unidos.
con razón o sin ella, que lo va a hacer muy popular durante mucho tiempo y como resultado, no es improbable que vuelva a postularse para presidente, o ciertamente lo estará pensando, así no lo vaya a hacer al final. Entonces, cuando deje la oficina, se convertirá nuevamente en una fuerza importante en la política por su capacidad de estar tuiteando a una audiencia muy receptiva. Los republicanos en el Congreso seguirán respondiendo a lo que él diga. Y de nuevo, creo que tiene mucha gente que lo apoya en el país y que lo va a escuchar. Y creo que será difícil para Joe Biden ignorar lo que está haciendo Donald Trump. También creo que en todo el mundo Donald Trump pasará tiempo trabajando en transacciones comerciales y otras cosas, y creo que intentará ejercer cierta influencia a través de su cuenta de Twitter y de sus seguidores. Por lo que no es un adiós a Donald Trump en este momento. Es probable que él regrese de alguna manera políticamente y es posible que pueda ser nominado o incluso reelegido en 4 años. Así que esperemos a ver. En el futuro previsible, creo que Joe Biden va a tener un rumbo moderado. No es muy del lado izquierdo del Partido Democrático. El lado izquierdo del Partido Democrático le gustará que él se acerque más a sus cosas, a sus temas. Los cambios principales en los Estados Unidos en los próximos 2 o 3 años son estos. Uno, eventualmente resolveremos la pandemia con una vacuna. Creo que a finales de este año se ocupará eso. Lo mencionaré en unos momentos. Segundo, tendremos un rumbo más moderado con nuestros aliados. Creo que Joe Biden va a dedicar más tiempo a desarrollar relaciones estrechas con aliados europeos, con aliados latinoamericanos, aliados canadienses, mejores relaciones que en los últimos 2 años. Creo que Joe Biden también va a pasar mucho tiempo lidiando con el problema de cambio climático y eso será muy importante para él y creo que ayudará a cimentar sus relaciones con muchos países que se preocupan profundamente por el cambio climático. Creo que también pasará buena cantidad de tiempo tratando de reparar la relación entre Estados Unidos y China por lo del virus y algunas otras tensiones comerciales. Intentará volver a tratar de tener tratados con Irán y reavivar algún tipo de acuerdo nuclear con Irán, no el mismo acuerdo que teníamos antes. También creo que a nivel nacional va a trabajar muy duro para tener nuevos estímulos en el proyecto de ley en el Congreso para mantener la economía en marcha. Trabajará para una legislación que mejore nuestra infraestructura, que está desmoronando de muchas maneras, como debería ser. Y el sistema de salud que es bueno para las personas con dinero, no muy bueno para los que no tienen dinero. Tiene 78 años. ¿Puede postularse nuevamente en 4 años? Pues nada es imposible. Imagino que tuvimos un ministro en Malasia no hace mucho que tenía 92 años. Así que nunca se sabe. Yo diría que lo más probable es que el Partido Demócrata adopte una cara más joven en los próximos años, pero pues faltan 4 años y nadie puede predecir 4 años. Déjenme hablar de la economía en Estados Unidos. La economía en Estados Unidos está en problemas un poco. Sería peor si el gobierno no estuviera haciendo lo que ya está haciendo y necesita hacer más. Déjenme ser más específico. La economía de Estados Unidos durante el periodo de Donald Trump fue razonablemente exitosa. El crecimiento del empleo fue bueno, el mercado de valores era alto, el desempleo estuvo bajo. No fue la mejor de la historia, pero estuvo bien. Cuando llegó la pandemia, colapsó la economía. Y lo que iba a ser una gran depresión se bajaron los intereses a cero, entonces no entramos en una gran depresión, sino en una recesión significativa. Estamos saliendo de esa recesión ahora. Sin embargo, puede haber una crisis y los problemas es porque la pandemia está resurgiendo de una manera muy significativa. Tenemos una pandemia peor que la que teníamos antes. Creo que fueron 140,000 casos nuevos que se evidenciaron en estos días. Y tenemos personas que mueren, más o menos 1,000 personas por semana. Esa no es una situación muy agradable. Así que creo que lo que tenemos que hacer es reconocer que hay una pandemia que ha vuelto, es más fuerte que nunca y que no se va a ir.
hasta que tengamos un sistema de vacunación mejor, un mejor sistema de pruebas y un mejor uso de máscaras. Así que creo que entre ahora y el resto del año, y por mucho tiempo, si no todo el año que viene, vamos a seguir viviendo con la pandemia en Estados Unidos. Asegúrense que la economía funcione bien. Tendremos que apuntalar la economía nuevamente con un paquete de estímulo significativo al comienzo del Congreso y probablemente también en este Congreso. También creo que la Reserva Federal va a tener mucho cuidado para asegurarse que la gente no piense que las tasas de interés van a subir muy pronto. Alrededor del mundo, la pandemia ha tenido un efecto diferente. Es grave en Europa y ha tenido un efecto perjudicial en marzo en gran parte de Europa. En Asia, porque las economías asiáticas les ha ido mucho mejor, han lidiado mucho mejor con la pandemia que Estados Unidos y Europa. Ahora las economías asiáticas están recuperándose a pleno crecimiento económico. China, Corea, Taiwán, Vietnam, Japón están haciéndolo todo razonablemente bien. Creo que el crecimiento va a ser liderado en los próximos años por la economía asiática. En términos de entorno de inversión, creo que es una historia complicada. En algunas partes es muy atractivo. En otras partes ha sido muy difícil. Si está invirtiendo en cosas como viajes, cruceros, hoteles, deportes al aire libre, equipos deportivos, sin duda ha sido muy afectado y probablemente verá algunos clientes más lejos de donde están ahora por la pandemia, porque la pandemia está regresando. Pero si está invirtiendo en servicios financieros, servicios relacionados con atención médica, en particular en telemedicina o tecnología relacionada con esto, le debe estar yendo razonablemente bien y obtendrá un crecimiento muy fuerte. En Asia, probablemente impulsará el crecimiento económico de todo el mundo para este año y el próximo. Pero no hay duda que tiene una situación muy desafortunada en la que hay personas que tienen internet de alta velocidad, personas que pueden trabajar desde la casa y no tener que ir a la oficina, que pueden tener cuidado infantil en casa, tienen ahorros en el banco, pues les va a ir bien. Pero aquellas personas que trabajan en pequeños restaurantes, pequeños hoteles, en compañías de viajes, que trabajan con sus manos en actividades de construcción, que básicamente son personas que pueden tener mucho dinero extra o no pueden pagar cuidado de los niños en casa y por lo tanto tienen que estar con sus hijos en casa en vez de enviarlos a una escuela o poderlos educar en casa. Van a tener grandes desafíos. Entonces realmente tenemos como esas dos situaciones. La gente en la parte inferior, el estrato económico en Estados Unidos y en otros lugares que están sufriendo y les va a empeorar las situaciones desde que mejore. La gente que está en la etapa superior de la cadena alimentaria, ellos está yendo bien. Obviamente tienen algunos inconvenientes, pero están en sus hogares y no es una dificultad como la de las otras personas. Yo creo que vamos a estar en esa situación durante un buen tiempo. ¿Cuál es la mejor forma de salir de ella? Bueno, la mejor manera de salir de esa situación es una vacuna. Lamentablemente, las vacunas se han politizado en Estados Unidos. Mucha gente teme tomarlas. De hecho, solo el 25% de los americanos dicen que se vacunarán cuando esté disponible. Si solo el 25% se vacunan, no va a tener un efecto muy serio ni bueno. Necesitamos un porcentaje mucho más grande que lo tome. Supongamos que eso cambie y la gente piense que es seguro tomarlo. ¿Cuándo pueden controlarlo? ¿Y cómo la van a conseguir? Primero la haremos disponible cuando sea aprobada por la FDA para las personas que más lo necesiten. Así que estará disponible en Estados Unidos y hay que ocuparse primero. Está disponible para los trabajadores de la salud, quienes trabajan en los hospitales, la gente que está tratando de resolver este problema con los pacientes. Personas con situaciones preexistentes médicas, es posible que tengan diabetes, sobrepeso, que pueden obtener el virus fácilmente. Y después el resto de la población. Estados Unidos es muy sensible al hecho que ha gastado decenas de millones de dólares en el desarrollo de la vacuna y la vacuna se está haciendo ahora mismo
disponible tan pronto la FDA la deje usar. No queremos ver como que solo los estadounidenses la pueden obtener, sino que los europeos también están trabajando en obtener una. Por lo tanto, existe un sistema para asegurar simplemente en todo el mundo que esté ampliamente disponible. La idea es que tan pronto puede estar. Hay 7.500 millones de personas en la Tierra. No es posible que todas las personas reciban una vacuna este año o tan fácilmente el próximo año. Así que creo que habrá cierta consternación, pero estará disponible para todos. Y el costo de adquirirla. En Estados Unidos lo más probable es que la vacuna sea gratuita. Pero puede que no sea el caso en el resto del mundo. Por eso en el resto del mundo, personas que no tienen dinero y que no pueden recibir la vacuna tan fácilmente como deberían. Ese es un tema que se debe tratar. Déjenme abordar ahora el tercer tema, que es la pandemia y el capital privado y el impacto relacionado con la pandemia. Entonces mencioné que hay una de las industrias que les ha ido muy bien en la pandemia. Para ser honesto, el capital privado es uno de ellos. El capital privado casi no perdió el ritmo. Es interesante cuando se piensa en el capital privado, es capaz de trabajar desde la casa, la mayoría trabaja desde sus casas. Las valoraciones de las empresas no han bajado, están siguiendo pagados. Bueno, bien, yo diría que la financiación a precios rusos está fácilmente disponible, tasas de interés bajas, los nuevos inversores están dispuestos a invertir en capital privado, personas que conocen bien, por lo que todavía están logrando grandes cantidades de fondos, se están recaudando, se están haciendo acuerdos. Últimamente, si no lo supiera mejor y solo viera las estadísticas de lo que está sucediendo, no sabría que hay una pandemia. Por supuesto, si invierten en empresas, como dijimos al principio, hospitales, o el negocio hotelero, el negocio de cruceros, el negocio de restaurantes, o negocios afectados por esta pandemia, sus inversiones no les iría tan bien. Pero si invierten en tecnología, en atención médica, o cosas que no han sido negativamente afectadas, pues le está yendo bastante bien. Es muy probable, por los números que he visto, que el capital en privado, de las personas que invierten en capital privado, estarán razonablemente satisfechos con los resultados que obtendrán de su capital privado existente. De hecho, es tanto el caso que se están viendo grandes inversiones poniendo más dinero en el capital privado que antes, porque creen que es un activo muy seguro, y los profesionales que trabajan en la industria del capital privado parece que saben lo que están haciendo ahora. Ahora, no es cierto en todas las partes del mundo. Por supuesto, Estados Unidos está en muy buena forma, Asia está en muy buena forma, pero debo admitir que no hay duda de que en los mercados emergentes los valores de los activos están bajando. En América Latina, por ejemplo, si hay muy buena oportunidad de inversión, algunas, mi propia empresa ha buscado, les ha ido bastante bien. No hay duda que algunas industrias se han visto afectadas negativamente por la pandemia y no valen tanto de lo que valían. Y no van a regresar en valor tan pronto. Creo que partes del mundo se verán afectadas muy duro y no les ha golpeado tan duro como les va a golpear en el futuro. Por ejemplo, África subsahariana no se ha afectado tanto como se pensó, pero es posible que en el futuro se vaya a afectar mucho más. La economía tendrá un efecto peor por eso. En Latinoamérica, el virus ha sido muy fuerte, ha afectado negativamente la economía. No sé cuánto tiempo va a pasar antes de que eso se resuelva. Sospecho que necesitaremos vacunas y otras cosas antes de que realmente se pueda recuperar todas las economías en América Latina y en América Central. Entonces, para concluir, creo que la renta variable privada le ha ido razonablemente bien en este entorno, especialmente en Estados Unidos y en Asia. Yo diría que es probable que siga creciendo. Creo que la nueva administración de Biden tiene otras prioridades en lugar de estar en regulaciones y otro tipo de cosas que afecten negativamente el capital privado. Así que no espero que la industria se vea afectada negativamente por el gobierno, el nuevo gobierno de Estados Unidos. Entonces, para resumir todo, lo que intento decir antes de tomar sus preguntas es: uno, definitivamente tendremos a Joe Biden como nuestro próximo presidente en este país. Creo que será un presidente diferente a Donald Trump.
tiende a ser, tiene asesores que confían, suele saber mucho más sobre política exterior porque él fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y suele gustarle bien la gente, en particular nuestros aliados de América Latina. Es una persona que va a ser más compatible con algunos líderes de América Latina. No los conoce todos también, obviamente necesita conocerlos mejor y acercarse más que su predecesor, pero sí creo que al final las relaciones mejorarán, particularmente con un número de países que han estado cerca de Estados Unidos. Pienso, la economía va a tomar algún tiempo antes de regresar a lo que teníamos en 2019, porque la pandemia ha llegado de forma muy fuerte, la vacuna no está disponible y distribuida por completo, por ejemplo, en este país, hasta finales de 2021 se creería. Así que yo creo que tenemos algunas formas de avanzar en la economía. La mayor preocupación que tengo en la economía de Estados Unidos, el gobierno no va a aportar suficiente dinero para mantener la economía fuerte hasta que la vacuna esté completamente y se sepa su efecto, y también las personas en la base de nuestra economía realmente están sufriendo un poco y están cayendo cada vez más detrás de la gente de clase media. Y el último tema que diría es su capital privado. El capital privado le ha ido bastante bien a sus inversores a lo largo de los años. Espero que continúe haciéndolo. Las firmas, que son las principales firmas del capital privado, han podido manejarse bien en la pandemia. Carlyle, por ejemplo, tenemos algunas personas trabajando en oficinas en lugares como China, unos trabajan en la casa en lugares como Estados Unidos. Al final, no creo que hayamos perdido el ritmo. Hemos estado muy preocupados por la salud de nuestros empleados y eso está bien, pero también estamos muy preocupados por la salud de nuestros empleados en el futuro, así como las personas que nos abastecen, nuestros clientes y los inversores. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que estemos poniendo toda a disposición nuestros recursos que ayudan a las personas a superar la pandemia en la medida de lo posible. Permítanme concluir allí y decir que estaré encantado de responder cualquier pregunta posible sobre cualquier tema. Gracias, David, por tu intervención. Tus ideas son excelentes. Investigador. David, muchas gracias por tu intervención. Y empezaré a preguntar cuáles son los principales desafíos que enfrentó el grupo de Carlyle durante la pandemia, cómo respondió en este entorno desafiante, cuáles fueron los puntos claves en que se centró. El mayor desafío en todas las empresas y ciertamente en Carlyle es asegurarse que la salud de sus empleados y sus familias sea atendida. Tuvimos algunas personas que tuvieron COVID, hicimos lo mejor para obtener el tratamiento, pero generalmente nuestra salud de nuestros empleados está muy bien. Entonces, una vez que eso se resolvió, era responder las necesidades de los inversores para proteger sus inversiones y asegurarse que el dinero que se les confía se maneje bien. Lo que intentamos hacer es ayudar a personas a trabajar desde la casa. Mejoramos nuestra tecnología informática. Entonces, todos tenían la mejor tecnología informática que se necesitaba para este tipo de situación y comenzamos a trabajar de forma remota. Estamos trabajando de forma remota, tiene sus desafíos, se sabe, puede volverse aburrido. Puede ser tedioso, puede llegar a ser complicado a veces cuando las cosas no funcionan con la tecnología, pero en general hemos estado fuera del problema, hemos podido trabajar como si no hubiera un problema real en el mundo. Algunos inversores no les va tan bien como en otras áreas. Entonces, a cierto punto, las inversiones hoteleras o de viajes no les fue tan bien como ellos hemos preferido, pero por otro lado, algunas de nuestras inversiones lo han hecho bastante bien relacionadas con tecnología, en servicios financieros. Ha sido una lucha para que todos estén como en la misma página, pero generalmente pues, nos ha ido bien. Uno de los programas que tengo para Bloomberg TV se llama Liderazgo en Vivo. Entrevisté a muchos directores ejecutivos, CEOs, que están trabajando desde la casa en los últimos 6 meses más o menos. Todos dijeron más o menos lo mismo, que se sorprendieron de lo rápido que sus empleados se adaptaron y lo buenos que eran con la tecnología. Y la pregunta que todos nos enfrentamos es: ¿cómo va a avanzar el mundo? ¿Volveremos todos a trabajar de la misma forma antes de la pandemia?
Creo que en nuestra opinión, Carlyle y la opinión de mayores directores ejecutivos, CEOs, el mundo ha cambiado. Sospecho que mucha poca gente querrá volver a trabajar 5 días a la semana en sus oficinas. Sospecho que la gente vendrá a trabajar menos días a la semana, no hay duda. Que si tiene que desplazarse hora y media cada día, 3 horas, y no lo haces, pues pierdes esas 3 horas. Puedes dejar hacer muchas cosas si te quedas en casa sin desplazamiento en el futuro. Me gustaría recordarle a la gente que la tecnología que estamos usando ahora está como en su infancia. Así que imagino que la tecnología, la realidad virtual en Zoom, en 3D, puede ser mejor que lo que hay ahora. Así que creo que el mundo cambiará en el futuro. Pero ahora mismo nos lo arreglamos para lidiar con los problemas de tecnología y con los empleados nos ha ido bien. Muchas gracias. Profundando un poco más en capital privado y lo que se habló hace unos minutos tras bastidores, estábamos hablando de lo importante que es la economía mundial y el capital privado. ¿Cómo es la evolución de un capital privado en los próximos años con la economía mundial comienza a recuperarse de esta pandemia? Cuando se inició el capital privado, hace unos 30, 40 años o 50 años, dependiendo de su definición de capital privado, se consideró como un negocio de inversión alternativo muy arriesgado, no apropiado para algunos inversores, y a medida que evolucionó durante el último medio siglo, ahora se considera que no es una alternativa, pero la corriente principal se considera que tiene personas extremadamente talentosas que están muy motivadas para trabajar bien en la industria. Se ve como una industria de buen tamaño. Cuando comencé la industria en el 87, no había empresas que realmente tuvieran más de $100 millones en administración. Hoy en día se ven firmas que tienen, como la nuestra, $220 mil millones bajo administración. Entonces las grandes firmas han seguido creciendo. Una de las tensiones que hemos visto recientemente es esta. Los inversores quieren conocer gente con la que van a invertir, pero no quieren conocer gente en la pandemia. Entonces le están dando dinero a la gente que ya conocen y las firmas más conocidas son las que están recibiendo más dinero. Es más difícil para los nuevos fondos conseguir dinero. Hay muchos fondos en el mercado y muchos están luchando porque son nuevos, la gente no los conoce. No tienen una chance para conocerlos en vivo, entonces no tienen buenos resultados en el momento, pero en los próximos 3 o 4 años el capital privado va a seguir obteniendo mejores resultados. La industria va a seguir creciendo en los mercados emergentes. Estados Unidos ya es un mercado de capital privado muy desarrollado. Asia también se está desarrollando mucho, Europa ya está desarrollada, América Latina no está tan desarrollada como los Estados Unidos, y diría que África subsahariana es muy modestamente desarrollada, menos que el 1% de los dólares de capital privado se invierte en África subsahariana. Por lo tanto, que estos mercados emergentes crecerán durante los próximos 5 años. Profundizando un poco más en mercados emergentes, the PE industry is risen. What are the main constraints that private equity firms such as yours experience when you start looking into investment opportunities in Latin America? What do you think? ¿Qué cree que podríamos hacer mejor como región para atraer más inversores, como hemos visto en otras partes del mundo, como Asia? He sido un gran creyente de América Latina, unos 15 años más o menos, y Carlyle ha sido un inversionista activo allí, pero diría que los resultados son mezclados para nosotros como lo han sido para otros. Los principales desafíos han sido estos. 1. La economía latinoamericana tiende a ser un boom o una caída, a veces maravillosa, a veces menos que maravillosa. Segundo, hay menos oportunidades para invertir en Latinoamérica. Muchas empresas son realmente buenas o pertenecen a familias que no venden su capital privado. Otras inversiones privadas dependen de personas que estén dispuestas a vender sus empresas existentes como empresas nuevas, mientras hay algunas empresas emergentes de tecnología. Y unas partes de América Latina están muy en tipo de embrión en comparación con Estados Unidos. Creo que el problema ha sido la moneda.
La moneda en América Latina ha disminuido un poco frente al dólar y como resultado, si realiza una inversión exitosa en América Latina, todavía hay que lidiar con los problemas relacionados con la moneda en particular. Se está invirtiendo el dinero de los inversores bien en dólares o en euros o algo así. Entonces, hay una cierta cantidad de lo que yo diría de mala contabilidad y estándar contabilidad, a veces no tan buena como las empresas se ven. Yo diría que la situación de gobierno en América Latina no es tan buena como en Estados Unidos para que las empresas avancen. Y el ESG es un factor muy importante para los inversores. A veces no es tan robusto como en América Latina como lo es en Estados Unidos. Si sumamos esto, creo que América Latina será un lugar muy atractivo, una población muy grande, población joven, población en crecimiento, y creo que hay un espíritu emprendedor. Muchos países buenos en América Latina, pero creo que el ciclo de auge y caída ha asustado un poco a la gente y diría que no es solo América Latina. Yo diría que los mercados emergentes van floreciendo hace unos 10 años. La gente quería invertir mucho dinero en esas economías de mercados emergentes, pero relativamente pocas ganancias han salido de eso y creo que por eso están avanzando mucho más lento que antes. Por lo tanto, se necesitan héroes probados, victorias probados, ya sea Carlyle o otras firmas de capital privado como la nuestra, que ganen mucho dinero en un acuerdo, atraerá la atención hasta que eso suceda. Creo que la gente se va a mover muy cautelosamente. Genial. Déjame entrar en el papel del GP. La responsabilidad del GP, del General Partner, ¿cómo ves el desafío principal para los GPs en esta nueva normalidad? Los socios generales, por supuesto, se les enviaron miles de socios generales, fondos de capital privado, más grandes como Carlyle o KKR o Polo, y tienen buena transparencia. Pero hay GPs muy pequeños que son muy modestos en sus capacidades y recursos financieros. Creo que cuando las personas buscan invertir en capital privado, lo que deben buscar son estas cosas. Uno, un socio general que tiene una buena reputación de integridad, un buen historial en las áreas que se va a invertir, mucha transparencia y accionistas que usted conoce y que usted respeta. Al final, el capital privado lo hace razonablemente bien cuando hay gente buena invirtiendo y haciendo el dinero, por lo que las firmas de capital privado atraen muchas personas inteligentes y a menudo dinero junto con esos socios. Por lo que toca mirar cuánto dinero se ha invertido en el socio general junto con socios limitados, si hay alguna evidencia de comportamiento fraudulento, si la empresa ha sido demandada por cosas fraudulentas o no. Creo que los socios generales tienen una cierta obligación financiera en sus inversores de asegurarse que cumplen con esto, algunos mejor que otros. Entonces yo creo que cuando la gente mira a esas firmas, miran el track record, la gente más joven que están todavía en la empresa, que tienen buena reputación de integridad y transparencia, si la empresa va a invertir en áreas que realmente conoce bien y que el futuro va a ser atractivo. Bien. Hablando un poco sobre sostenibilidad, hemos visto empresas como el grupo Carlyle incluyen cada vez más políticas ESG en la construcción, en la cartera, como las actividades de gestión. ¿Cree que esas políticas se traducirán en mejores rendimientos económicos en las industrias a medio plazo, largo plazo? Históricamente, los inversores de capital o otro tipo de inversores se centraron en una cosa: obtener la tasa de rendimiento más alta que podría obtener legalmente y no se preocuparon por los factores de ESG. No ha cambiado. En los últimos 15 años ha habido factores que tienen buen rendimiento para los inversores tener en cuenta para hacer el mundo mejor. En los últimos 5 años, diría que ha sido una vista que comparto, que estas personas que se preocupan por el ESG y se desempeñan bien, los estándares ESG obtienen tasas de retorno más altas. Ahora la evidencia es todavía incompleta,
Pero creo que la gente quiere hacer negocios, personas que tienen buenos estándares de desempeño ESG, buenos empleados quieren trabajar en empresas que tienen buenos registros ESG, los inversores quieren dar dinero a personas que se preocupan por estos temas y como resultado, creo que al final las personas que no se preocupan por el ESG se quedarán atrás. No van a conseguir los mejores empleados, no van a conseguir los mejores inversores, las mejores oportunidades y por lo tanto creo que ESG pues, tasas de rendimiento más altas. Va a ser 1% más alto, 2%, 3% más alto, es difícil decirlo, depende de la industria, pero el ESG avanza rápido, tan posible como usted lo puede imaginar, 3, 5, 10 años, la gente y el ESG va a ver el ESG como algo absolutamente tan importante como el beneficio por acción, como las tasas de retorno interno, y de hecho tendremos indicadores que medirán el ESG de una manera muy específica, como hoy. Como tenemos una forma de medir los retornos de rendimiento de IRR o capital invertido múltiple, tendrá lo mismo el ESG y la gente considerará ambos de manera muy importante. Y para terminar, ¿crees que el rendimiento se ha extendido en los mercados públicos seguirá sustancial en el futuro? La razón por la que estas firmas de capital privado han crecido tanto y tenían tanto dinero no se debe al encanto y la buena apariencia de los fundadores, aunque creo que el encanto y la buena apariencia pues, no es tan amable como la gente dice, pero creo que es porque las tasas de rendimiento han sido mucho más altas que el mercado público. Por ejemplo, si hay que retroceder unos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y comparar el mercado público con el mercado de capital privado, 300 a 600 puntos básicos es el cambio. Si toma el valor de capital privado del cuartil superior frente a un capital privado en el mercado público, ha sido más o menos 1.500 a 2.000 puntos básicos. Creo que en el futuro se va a invertir más dinero en capital privado. Será difícil hacerlo, que se ha hecho en el pasado. Sospecho que la diferencia entre la renta variable y pública y la renta variable privada va a reducir un poco, pero la brecha es suficiente para que la gente siga en la renta variable. Así que creo que los altos incentivos que tienen las personas para trabajar en la industria, las personas sin duda alguna como conducir tasas de rendimiento más altas en el futuro, capital privado. No sé si será tan alto como en el pasado. Okay, muchas gracias. Y pues lo último, solo quedan unos minutos. Finalmente, en su opinión, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, no solo en el grupo Carlyle, sino en la industria en general, durante estos meses? Al final, las lecciones aprendidas es uno, la cosa más importante que puede hacer es cuidar de su salud y su familia. Así que cumpla con las pautas que la gente le da. Cuando tuvimos la que se llamaba gripe española, que mató cerca de 1 millón de personas en Estados Unidos y 50 millones de personas en todo el mundo, hubo 3 cosas que se le dice a la gente que hicieran: lavarse las manos, distancia social y usar máscaras. 100 años después nos están diciendo las mismas cosas. Ahora, nunca se desarrolló una vacuna para la gripe española. Parece que sí tendremos vacuna para esta, pero hasta que tengamos una vacuna, la gente debe tener cuidado porque este virus puede matar. Y es un virus que ha matado. En mi propio país han muerto unas 230.000 personas. La única vez que algo así sucedió en mi país fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando perdimos 450.000 hombres y mujeres. Pero en otras guerras que peleamos, tuvimos muertes menores a esta. Así que es un problema muy serio. Entonces las lecciones que la gente ha aprendido, usted tiene que responder los requisitos de la atención médica. La gente impone y no pensar que es tan fuerte, tan saludable, que usted no va a tener ese virus. En segundo lugar, asegúrese proteger el dinero de los inversores, y lo que hemos aprendido es que los inversores están dispuestos a escuchar las malas noticias siempre y cuando usted sea honesto. Lo importante es que los inversores siempre hay que ser honesto con ellos. Díganle la verdad, una buena y una mala noticia, los inversores la pueden aceptar, no los engañe. Esa es la lección importante que todo el mundo debe haber aprendido en la industria. Y la tercera lección, que es asegurarnos de tener funcionarios gubernamentales que sean receptivos y que digan también la verdad. Creo que sería lo mejor para todos, porque los funcionarios gubernamentales responden, utilizan recursos de atención médica disponibles, podemos resolver ese problema mucho más rápido y ahora volver a trabajar en tiempos normales.
Ok, muchas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, espero verte en persona tan pronto como el mundo lo permita. Gracias por tu apoyo, gracias a todos y espero que todos tengan un buen día, que todos se mantengan saludables. Gracias. Gracias. Buen día. Thank you, David, for sharing Gracias your por thoughts compartir with tus us pensamientos con today. nosotros hoy. It's really an Es honor having realmente un you honor here. tenerte aquí. Gracias.